¿Las reliquias falsas ya están instaladas en todas las basílicas?, preguntó una voz en la grabación interceptada. 847 réplicas confirmadas. Las originales ya están en Roma, respondía otra. Perfecto. Los fieles nunca sabrán que están rezando ante objetos chinos. El Vaticano pagó 8.7 billones por las verdaderas. Lo que Gustavo Petro acababa de descubrir destruiría para siempre la confianza en las instituciones religiosas de Colombia. El Monseñor Rafael Mendoza había sido durante 12 años la figura más respetada de la Iglesia Católica colombiana fuera del arzobispado. Director nacional de Asuntos Religiosos y Patrimonio Sacro, había transformado Colombia en el segundo destino de peregrinación más importante de América Latina y había catalogado más de 4.000 reliquias sagradas que atraían a millones de fieles de todo el continente. Bajo su gestión, Colombia había recuperado 847 reliquias que se creían perdidas durante las guerras de independencia. Había establecido la red nacional de basílicas más extensa del hemisferio occidental y había convertido ciudades como Buga, Chiquinquirá y Boyacá en centros de peregrinación internacional que generaban más de 2.3 billones de pesos anuales en turismo religioso. Mendoza aparecía en portadas de revistas católicas internacionales como El Arqueólogo de la Fe, y había recibido bendiciones papales por su dedicación excepcional a la preservación del patrimonio religioso. Era considerado por el Vaticano como uno de los laicos más influyentes en la protección de objetos sagrados a nivel mundial. Nuestro compromiso es garantizar que cada reliquia bajo nuestro cuidado mantenga su autenticidad y significado espiritual intactos, había declarado Mendoza en su última homilía pública. Somos guardianes temporales de objetos que conectan a los fieles con lo divino. Es una responsabilidad sagrada que asumo con profunda humildad y respeto absoluto. Esas palabras resonarían con cruel ironía cuando se descubriera que el propio Mendoza había estado vendiendo sistemáticamente las reliquias más sagradas de Colombia al mejor postor internacional, mientras engañaba a millones de fieles con réplicas fabricadas en factorías chinas. Todo comenzó con una llamada angustiada que llegó a casa de Nariño a las 11:47 de la noche del 23 de agosto de 2025. Era un restaurador de arte sacro del Museo del Oro, cuya identidad Petro protegería hasta el día de hoy. Presidente, había dicho con la voz quebrada por la incredulidad, he descubierto algo que va a quebrar la fe de millones de colombianos. Las reliquias más veneradas del país son falsificaciones baratas. Petro, quien mantenía una línea directa para denuncias sobre patrimonio cultural disponible 24 horas, escuchó durante 3 horas una revelación que haría temblar los cimientos de la fe católica nacional. El restaurador había estado trabajando en el mantenimiento de reliquias en la Basílica del Sagrado Corazón cuando descubrió inconsistencias que lo llevaron a una investigación clandestina. Encontré etiquetas de Made in China en el interior de relicarios que supuestamente contenían huesos de santos del siglo XVI, explicaba el restaurador. Utilicé técnicas de datación por carbono en muestras microscópicas. Los resultados mostraban que los materiales tenían menos de 3 años de antigüedad cuando deberían tener más de 400. El restaurador había comenzado a investigar secretamente otras basílicas importantes. Sus hallazgos eran devastadores. El 89% de las reliquias más veneradas del país habían sido reemplazadas por réplicas manufacturadas en masa en fábricas asiáticas especializadas en artículos religiosos de imitación. Presidente, continuó con evidente angustia, millones de fieles han estado peregrinando durante años para venerar objetos que fueron fabricados el mes pasado en Guangzhou.
Sus oraciones, sus lágrimas, su fe más profunda, dirigidas a pedazos de plástico pintado a mano por trabajadores que probablemente nunca han escuchado hablar del catolicismo. Pero lo más perturbador de la denuncia era el patrón sistemático. Los reemplazos no habían ocurrido gradualmente por deterioro o pérdida accidental. Habían sido ejecutados de manera coordinada y simultánea, sugiriendo una operación planificada desde las más altas esferas de la administración del patrimonio religioso nacional. Esa llamada inició la investigación más delicada y controversial de la administración Petro. Una investigación que requería extrema sensibilidad para no ofender las creencias religiosas de 38 millones de católicos colombianos, pero que también demandaba urgencia para exponer lo que parecía ser el fraude patrimonial más grande en la historia del país. Petro nombró a la investigación Operación Reliquia Sagrado y la clasificó con el máximo nivel de secreto nacional. Solo 6 personas en todo el gobierno tenían conocimiento de su existencia: el propio Petro, su jefe de inteligencia, el restaurador denunciante, un experto en arte sacro de confianza absoluta, un especialista en fraude patrimonial y un teólogo que pudiera asesorar sobre las implicaciones religiosas. La primera fase de la investigación consistió en realizar análisis científicos encubiertos de las reliquias más importantes del país. Los equipos de investigación se hacían pasar por equipos de mantenimiento rutinario mientras recolectaban muestras microscópicas para datación, análisis químico y verificación de autenticidad. Los resultados fueron devastadores. 847 reliquias catalogadas como Patrimonio Sacro Nacional eran falsificaciones recientes. No eran réplicas históricas o copias tradicionales hechas por artesanos locales. Eran productos manufacturados industrialmente con materiales sintéticos, pinturas acrílicas y acabados que imitaban el envejecimiento artificial. Pero el verdadero horror se descubrió cuando los investigadores encontraron los certificados de autenticidad. Todas las réplicas venían acompañadas de documentación oficial firmada por Rafael Mendoza, que las certificaba como reliquias originales verificadas por el Departamento Nacional de Patrimonio Sacro. La segunda fase de la investigación se centró en rastrear qué había pasado con las reliquias originales. Los investigadores sabían que objetos de tal valor histórico y espiritual no podían simplemente desaparecer. Alguien los había vendido, y Petro sospechaba quién había sido el comprador. Utilizando contactos en agencias de inteligencia internacional, solicitaron información sobre movimientos de patrimonio religioso desde Colombia hacia otros países en los últimos 5 años. Lo que encontraron superó todas sus expectativas. 847 objetos catalogados como Patrimonio Religioso Colombiano en préstamo para exhibición temporal habían sido transferidos al Vaticano entre 2020 y 2025. Todos los traslados habían sido autorizados personalmente por Rafael Mendoza y habían sido clasificados como intercambios culturales temporales para estudios teológicos especializados. Pero las transferencias no eran préstamos temporales, eran ventas permanentes disfrazadas de intercambios académicos. Los documentos oficiales mostraban que cada préstamo había sido acompañado por donaciones de agradecimiento del Vaticano al Departamento Nacional de Patrimonio Sacro por valores que oscilaban entre 50 millones y 2.3 billones de pesos por objeto. El sistema era diabólicamente sofisticado. Rafael Mendoza vendía las reliquias originales al Vaticano utilizando la cobertura de intercambios culturales legítimos. El dinero llegaba como donaciones aparentemente voluntarias, y las reliquias eran inmediatamente reemplazadas por réplicas que los fieles continuaban venerando sin saber que los objetos auténticos estaban ahora en Roma. Pero Rafael Mendoza cometió un error que expondría toda su operación sacrílega. Se volvió demasiado confiado en sus comunicaciones.
Durante las reuniones en su oficina del ministerio, coordinando los detalles de las próximas transferencias culturales y los reemplazos de réplicas, no notó que uno de sus asistentes más cercanos había comenzado a grabar por órdenes directas de la presidencia. Ese asistente, cuyo nombre permanece bajo protección testifical, había estado documentando cada conversación durante 4 meses. Las grabaciones obtenidas no solo confirmaban la existencia del esquema fraudulenta, sino que revelaban la frialdad con la que Mendoza discutía el engaño masivo a los fieles católicos. La Basílica de Buga va a recibir mañana la nueva Virgen Milagrosa, se escuchaba decir a Mendoza en una grabación del 18 de julio. Es una réplica perfecta fabricada en Shenzhen por especialistas en arte religioso. Los fieles nunca van a notar la diferencia. Mientras tanto, la original va camino a los museos vaticanos donde nos pagaron 2.3 billones por ella. Mendoza no hablaba de preservación patrimonial, hablaba de un negocio millonario, donde la fe de los colombianos era la mercancía que él vendía al mejor postor. Los números que mencionaba correspondían exactamente a las transferencias financieras que los investigadores habían rastreado desde el Vaticano. ¿Y si algún experto se da cuenta de que son falsas?, preguntaba una voz en la grabación. Imposible, respondía Mendoza con una seguridad que helaba la sangre. Los fieles ven con fe, no con microscopios. Su devoción los ciega a cualquier detalle técnico. Pueden estar rezando ante un pedazo de plástico y van a jurar que sienten la presencia divina. Las grabaciones también revelaron cómo Mendoza había construido una fortuna personal de más de 18 millones de dólares, utilizando el dinero recibido por vender el patrimonio sagrado más valioso del país. El sistema financiero era elegantemente simple. El Vaticano transfería donaciones oficiales al Departamento Nacional de Patrimonio Sacro. Mendoza reportaba oficialmente el 30% de cada donación como ingreso institucional. El 70% restante se desviaba hacia cuentas personales a través de contratos ficticios con empresas de consultoría en patrimonio religioso que él mismo había creado. Ese dinero se había convertido en un portfolio de propiedades que incluía una hacienda colonial de 1.200 hectáreas en Boyacá, valorada en 8.5 millones de dólares, presentada públicamente como retiro espiritual. Apartamentos en Roma, Madrid y Miami por valor de 6.2 millones de dólares para gestiones institucionales internacionales. Una colección privada de arte sacro auténtico, valorada en 3.8 millones de dólares, adquirida para estudios teológicos personales. Inversiones en empresas de turismo religioso por valor de 4.7 millones de dólares. Pero la evidencia más devastadora de su hipocresía no eran las propiedades. Eran las fotografías de su colección privada, donde tenía reliquias auténticas para su disfrute personal, mientras los fieles veneraban las falsificaciones que él había colocado en las basílicas públicas. En su oficina privada tenía un fragmento auténtico de la cruz de Cristo valorado en 2.1 millones de dólares, mientras en la Basílica de Monguí los fieles se arrodillaban ante un pedazo de madera pintada fabricada en una fábrica de Guandón por menos de 50 dólares. Las grabaciones revelaron que Mendoza no trabajaba solo. Había creado toda una red de cómplices dentro de la estructura religiosa nacional, todos unidos por el interés común de mantener funcionando la máquina de venta de patrimonio sagrado. El padre Carlos Gutiérrez, director de Museos Sacros, había establecido un sistema de rotación de exhibiciones que permitía remover temporalmente reliquias de basílicas para facilitar su reemplazo por réplicas sin despertar sospechas de los fieles.
La hermana María del Socorro, directora de Patrimonio Artístico Religioso, coordinaba con talleres especializados en China para asegurar que las réplicas fueran lo suficientemente convincentes para engañar a peregrinos ocasionales, pero no tan perfectas como para despertar sospechas de expertos. Monseñor Antonio Herrera, director de intercambios culturales con el Vaticano, manejaba toda la documentación oficial que convertía ventas fraudulentas en préstamos culturales legítimos respaldados por tratados internacionales de cooperación religiosa. Era una red de complicidad que abarcaba desde párrocos rurales hasta directores nacionales, todos beneficiándose económicamente del engaño sistemático a los fieles que confiaban en la autenticidad de los objetos que veneraban. La tercera fase de la investigación descubrió la evidencia más perturbadora. Rafael Mendoza tenía archivos detallados que mostraban que había calculado científicamente el valor comercial de cada reliquia, basándose en la devoción que generaba entre los fieles. En su oficina secreta encontraron carpetas clasificadas con títulos como Análisis de rentabilidad por nivel de devoción y Proyecciones de valor comercial basadas en peregrinaciones anuales. Eran estudios de mercado que tasaban la fe en términos de dólares por milagro reportado. Virgen de Chiquinquirá, 2.3 millones de peregrinos anuales. Promedio de donaciones, 47,000 pesos por peregrino. Valor devocional acumulado, 108 billones de pesos. Precio de venta al Vaticano, 2.1 billones de pesos. Margen de rentabilidad, 1940%. Mendoza había convertido la fe en una ciencia actuarial. Cada objeto sagrado tenía una cotización que se actualizaba mensualmente, basándose en el número de peregrinaciones, milagros reportados y donaciones recibidas. Las reliquias más veneradas tenían los precios más altos. Los documentos también revelaban que tenía listas de próximas adquisiciones, donde el Vaticano había solicitado específicamente ciertas reliquias colombianas ofreciendo precios premium por objetos que generaran alta devoción popular. Pero lo más escalofriante era descubrir los contratos con las fábricas chinas. Mendoza había establecido relaciones comerciales con 12 empresas especializadas en productos religiosos de imitación, que trabajaban exclusivamente para él. Las especificaciones técnicas eran impresionantemente detalladas. Envejecimiento artificial debe simular 400 años de exposición. Decoloración debe ser consistente con humedad tropical. Desgaste debe concentrarse en áreas de contacto frecuente con fieles. Incluir imperfecciones menores para aumentar credibilidad de autenticidad. Era una operación industrial de engaño religioso. Las fábricas chinas recibían fotografías detalladas, medidas exactas y análisis químicos de los materiales originales para producir réplicas que pudieran engañar incluso a devotos que habían venerado los objetos auténticos durante décadas. El volumen de producción era asombroso. 847 réplicas producidas en 18 meses, con un costo promedio de fabricación de $180 por objeto y un valor devocional asignado de hasta 2.3 billones de pesos. Era el fraude religioso más rentable de la historia. Con más de 180 horas de grabaciones, análisis científicos de 847 objetos falsificados, documentos financieros de 23 cuentas vinculadas al Vaticano y testimonios de expertos en arte sacro, Petro tomó la decisión más delicada de su presidencia: confrontar públicamente a Rafael Mendoza con toda la evidencia del fraude. La trampa se diseñó con sensibilidad extrema para no ofender a los millones de católicos que seguirían la transmisión. Petro convocó a una evaluación del Programa Nacional de Preservación Patrimonial Religioso y planificación de nuevas iniciativas de turismo sacro.
Queremos hacer un balance de los éxitos en conservación del patrimonio religioso y diseñar estrategias para atraer más peregrinos internacionales, había explicado la invitación enviada a Mendoza. Es una oportunidad para mostrar al mundo cómo Colombia protege y comparte su riqueza espiritual. Rafael Mendoza recibió la invitación un martes por la mañana y aceptó inmediatamente. Para él, era la oportunidad perfecta para solicitar presupuesto adicional para continuar expandiendo los exitosos programas de intercambio cultural con el Vaticano y obtener reconocimiento presidencial por su dedicación excepcional al patrimonio sagrado. Será una excelente ocasión para mostrar cómo nuestros programas han convertido a Colombia en el segundo destino de peregrinación de América Latina, le comentó a su asistente mientras revisaba estadísticas infladas que presentaría sobre el crecimiento del turismo religioso. Lo que Rafael Mendoza no sabía era que esa reunión había sido diseñada como el momento de máxima justicia en la historia del patrimonio religioso colombiano. El jueves 26 de septiembre de 2025, a las 3:30 p.m., Rafael Mendoza llegó a Casa de Nariño con la serenidad del líder religioso que había mantenido durante 12 años una reputación impecable como guardián del patrimonio sacro nacional. Saludó respetuosamente a los periodistas, hizo referencias a la importancia espiritual del patrimonio religioso. Cada reliquia que cuidamos es un puente entre lo terrenal y lo divino, había dicho con solemnidad, y tomó su lugar con carpetas que contenían estadísticas sobre el crecimiento exponencial del turismo religioso bajo su administración. Buenas tardes, comenzó Petro dirigiéndose a las cámaras. Hemos convocado esta reunión para evaluar uno de los tesoros más valiosos de nuestro país, el patrimonio religioso que conecta a millones de colombianos con su fe y que atrae peregrinos de todo el mundo a nuestras basílicas y santuarios. Mendoza asintió con la dignidad apropiada, organizando documentos que mostraban estadísticas impresionantes sobre el crecimiento de peregrinaciones y la expansión de la red nacional de basílicas. Durante los primeros 25 minutos, la reunión procedió exactamente como él esperaba. Petro hizo preguntas sobre la conservación del patrimonio. Mendoza respondió con la autoridad de quien conocía cada reliquia del país, y los demás funcionarios contribuían con observaciones sobre el impacto económico positivo del turismo religioso. Sus logros en preservación patrimonial son verdaderamente admirables, monseñor. Según sus reportes, bajo su administración se han recuperado y catalogado 847 reliquias que se creían perdidas. Eso convierte su gestión en la más exitosa en la historia de la preservación religiosa nacional. Gracias, presidente, respondió Mendoza con humildad apropiada. Ha sido una labor de amor y dedicación absoluta. Cada reliquia bajo nuestro cuidado representa siglos de fe y devoción. Nuestra responsabilidad es garantizar que las futuras generaciones puedan experimentar la misma conexión espiritual que han sentido millones de fieles a lo largo de los siglos. Hablando de esa conexión espiritual, continuó Petro con un tono que mantenía el respeto, pero introducía una nueva dirección. Me gustaría entender mejor cómo verifica la autenticidad de las reliquias bajo su cuidado. Petro abrió entonces una carpeta que había mantenido cerrada durante toda la reunión, pero lo hizo con la reverencia apropiada para el tema religioso. Monseñor, dijo con cuidado presidencial, ¿podría explicarnos el proceso que utiliza para garantizar que los objetos venerados por millones de fieles mantengan su autenticidad histórica y espiritual? La pregunta no parecía amenazante, y Mendoza tenía respuestas técnicas preparadas. Por supuesto, presidente, utilizamos los métodos científicos más avanzados en datación por carbono, análisis de materiales, verificación documental histórica y consulta con expertos internacionales.
Cada reliquia pasa por un proceso exhaustivo antes de ser presentada para veneración pública. Entiendo su compromiso con el rigor científico, respondió Petro asintiendo respetuosamente. Por eso quiero mostrarle algunos análisis que han llegado a mi conocimiento. Petro activó entonces la primera evidencia en las pantallas. No era una acusación directa, sino una presentación de datos científicos. En las pantallas aparecieron resultados de laboratorio. Análisis por datación de carbono 14. Muestra: fragmento de reliquia de San Pedro, Basílica del Sagrado Corazón. Resultado: material orgánico con antigüedad de 2.3 años. Margen de error más o menos 3 meses. Estos análisis, explicó Petro con cuidado, fueron realizados en muestras microscópicas de varias reliquias importantes. Los resultados sugieren fechas que no corresponden con la antigüedad histórica esperada. El efecto en Mendoza fue sutil pero visible. Su postura se tensó ligeramente, aunque mantuvo la compostura apropiada para alguien de su posición. Presidente, los análisis científicos pueden tener variaciones, especialmente en objetos que han sido restaurados o que han estado expuestos a diferentes condiciones ambientales a lo largo de los siglos. Por supuesto, respondió Petro con comprensión. Por eso tenemos análisis adicionales. Las pantallas mostraron entonces más resultados. Análisis químico de pigmentos. Muestra: pintura facial de imagen de la Virgen de Chiquinquirá. Resultado: pigmentos acrílicos sintéticos. Fecha de manufactura: 2023. ¿Puede explicar, preguntó Petro manteniendo un tono respetuoso pero firme, cómo una imagen que data del siglo XVI contiene materiales que fueron inventados en el siglo XXI? Mendoza comenzó a sudar visiblemente. Presidente, estos análisis podría haber contaminación cruzada durante las restauraciones. Necesitaría revisar los procedimientos con mis expertos técnicos. Entiendo su preocupación por la precisión, respondió Petro. Por eso tengo evidencia adicional que podría aclarar la situación. Petro activó entonces la grabación que cambiaría todo, pero lo hizo con una introducción cuidadosa. Monseñor, esta grabación fue obtenida legalmente durante una investigación sobre irregularidades administrativas. Quiero que la escuche y me ayude a entender. ¿Las reliquias falsas ya están instaladas en todas las basílicas? 847 réplicas confirmadas, las originales ya están en Roma. Perfecto. Los fieles nunca sabrán que están rezando ante objetos chinos. El Vaticano pagó 8.7 billones por las verdaderas. El efecto en Mendoza fue devastador. Al escuchar su propia voz discutiendo el engaño masivo a los fieles, toda la dignidad religiosa que había proyectado durante 12 años se desplomó. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente, y su rostro palidió completamente. Monseñor, dijo Petro con gravedad pero sin perder el respeto debido a la investidura religiosa, ¿qué puede explicarnos esta conversación? Mendoza intentó hablar, pero las palabras no salían. La magnitud de lo que había sido expuesto era imposible de negar o justificar. Esa grabación debe haber... Dios mío, esto no puede estar pasando, balbuceó finalmente. Monseñor, continuó Petro, tengo el mayor respeto por su investidura religiosa y por los millones de fieles que han confiado en su liderazgo. Pero necesito que me ayude a entender cómo 847 reliquias sagradas fueron reemplazadas por réplicas sin que los devotos fueran informados. Rafael Mendoza, el hombre que durante 12 años había sido considerado el guardián más dedicado del patrimonio religioso colombiano, se quebró completamente ante las cámaras de televisión nacional.
Se puso de pie con dificultad, miró hacia las cámaras con una expresión de derrota espiritual absoluta y pronunció las palabras que marcarían el fin de su carrera y el inicio de una nueva era en la supervisión del patrimonio religioso. Perdónenme, Dios me perdone, he traicionado la fe que depositaron en mí. Mientras Mendoza salía de Casa de Nariño completamente destruido, ya no perseguido por periodistas, sino acompañado respetuosamente debido a su evidente estado de shock espiritual, Petro continuó la transmisión con la sensibilidad que el tema religioso demandaba. Compatriotas, dijo dirigiéndose a los ciudadanos con un tono que balanceaba autoridad presidencial con respeto por las creencias, lo que acabamos de presenciar es una traición no solo al patrimonio nacional, sino a la fe más profunda de millones de colombianos que han encontrado consuelo espiritual en objetos que creían auténticos. Petro fue cuidadoso en distinguir entre la institución religiosa y los individuos corruptos. Quiero ser muy claro, esto no es un ataque a la fe católica ni a la Iglesia como institución. Es la exposición de individuos que abusaron de posiciones de confianza sagrada para enriquecerse personalmente. En las pantallas aparecieron imágenes respetuosas de las basílicas afectadas y estadísticas sobre el impacto. 847 reliquias falsificadas, 8.7 billones de pesos en transferencias irregulares al Vaticano, 4.2 millones de peregrinos anuales que habían venerado réplicas sin saberlo. Petro fue cuidadoso en distinguir entre la institución religiosa y los individuos corruptos. Quiero ser muy claro, esto no es un ataque a la fe católica ni a la Iglesia como institución. Es la exposición de individuos que abusaron de posiciones de confianza sagrada para enriquecerse personalmente. En las pantallas aparecieron imágenes respetuosas de las basílicas afectadas y estadísticas sobre el impacto. 847 reliquias falsificadas, 8.7 billones de pesos en transferencias irregulares al Vaticano, 4.2 millones de peregrinos anuales que habían venerado réplicas sin saberlo. Hemos contactado inmediatamente al Vaticano, reveló Petro, y su santidad el Papa Francisco ha expresado su profunda preocupación por estos eventos. El Vaticano ha confirmado que devolverá inmediatamente todas las reliquias adquiridas de Colombia y cooperará completamente con nuestra investigación. La respuesta del Vaticano había sido inmediata y cooperativa. El Papa Francisco había emitido una declaración personal expresando profundo dolor por el abuso de confianza que ha afectado la fe de tantos devotos y ordenando transparencia total y reparación completa del daño causado. En las siguientes 72 horas, Colombia implementó la operación de restauración patrimonial religiosa más grande de su historia. El objetivo era no solo recuperar las reliquias auténticas, sino también sanar el trauma espiritual de millones de fieles que se sentían traicionados. La operación incluía recuperación inmediata. El Vaticano comenzó el traslado de las 847 reliquias auténticas de vuelta a Colombia. Verificación científica. Cada objeto sería analizado públicamente para confirmar su autenticidad antes de ser reinstalado. Transparencia total. Los fieles podrían acceder a todos los certificados de autenticidad y análisis científicos. Reparación espiritual, ceremonias especiales de reconciliación en todas las basílicas afectadas. Pero quizás lo más importante fue el descubrimiento en los archivos personales de Mendoza. Había mantenido registros detallados de cada peregrino que había reportado milagros o experiencias espirituales ante las reliquias falsas. Más de 230.000 fieles reportaron experiencias espirituales profundas ante objetos que sabíamos eran réplicas, reveló Petro en una reflexión que conmovió al país.
Esto nos enseña que la fe auténtica trasciende los objetos materiales. La conexión con lo divino reside en el corazón del creyente, no en la autenticidad histórica de los símbolos. Una semana después de su colapso público, Rafael Mendoza se presentó voluntariamente ante la Fiscalía, acompañado por su abogado y su confesor personal. En una declaración que duró 11 horas, confesó completamente su participación en el esquema y reveló detalles que permitieron recuperar todos los activos desviados. Junto con Mendoza, fueron procesados 34 cómplices, incluyendo religiosos, funcionarios e intermediarios que habían participado en la red de venta fraudulenta. Pero el proceso judicial se manejó con sensibilidad especial, reconociendo la naturaleza única de los crímenes contra el patrimonio religioso. El juicio se realizó con la participación de teólogos, historiadores del arte sacro y representantes de las comunidades de fieles afectadas. No era solo un proceso penal, era un proceso de reconciliación entre las instituciones y los creyentes traicionados. El 18 de diciembre de 2025, Rafael Mendoza fue condenado a 15 años de prisión, con beneficios por confesión completa y colaboración total en la recuperación de los bienes. Más importante que la condena fue su compromiso de dedicar su tiempo en prisión a escribir una historia completa del patrimonio religioso colombiano para futuras generaciones. Pasaré mis años de condena estudiando y documentando la verdadera historia de cada reliquia bajo mi cuidado, declaró. Mi penitencia será garantizar que nunca más alguien pueda repetir mi traición a la fe. Petro implementó el Sistema Nacional de Transparencia Patrimonial Religiosa más avanzado del mundo. Verificación pública. Todos los análisis de autenticidad de objetos religiosos están disponibles en línea en tiempo real. Supervisión ciudadana. Los fieles pueden solicitar verificaciones independientes de cualquier reliquia en cualquier momento. Rotación obligatoria. Ningún administrador de patrimonio religioso puede permanecer en el cargo más de 5 años. Auditorías espirituales. Además de auditorías financieras, se realizan evaluaciones del impacto espiritual de las políticas de preservación. Participación ecuménica. Representantes de todas las denominaciones cristianas participan en la supervisión del patrimonio religioso nacional. 2 años después del escándalo, algo extraordinario había sucedido. El número de peregrinaciones a las basílicas colombianas había aumentado 67%. Los fieles no solo habían perdonado la traición institucional, habían abrazado la nueva transparencia como una forma más pura de experimentar su fe. Ahora sabemos que lo que veneramos es auténtico, declaró María Esperanza González, peregrina de Nariño. Pero más importante, hemos aprendido que nuestra fe es más fuerte que cualquier engaño. Rafael Mendoza nos robó reliquias, pero no pudo robarnos nuestra conexión con Dios. El cardenal Luis Antonio Tagle, enviado especial del Papa Francisco, presidió una ceremonia de reconciliación nacional donde se reinstalaron todas las reliquias auténticas recuperadas del Vaticano. Este proceso doloroso nos ha enseñado que la transparencia no debilita la fe, la fortalece. Cuando los fieles pueden confiar completamente en la autenticidad de los símbolos sagrados, su experiencia espiritual se profundiza. Miguel Torres, teólogo de la Universidad Javeriana, se convirtió en el nuevo director nacional de Patrimonio Religioso con un mandato de transparencia radical y humildad constante. Rafael Mendoza, desde la prisión que había convertido en un espacio de estudio y oración, escribió una carta abierta que se leyó en todas las basílicas de Colombia el 2º aniversario del escándalo. Hermanos en la fe. Traicioné la confianza más sagrada que se puede depositar en un ser humano, la de cuidar los símbolos que conectan a los fieles con lo divino. Vendí reliquias como si fueran mercancía y mentí a millones de almas puras que buscaban consuelo espiritual.
Pero en mi caída, Dios ha permitido que Colombia construya un sistema de transparencia que protegerá la fe de futuras generaciones. Mi pecado se ha convertido, por gracia divina, en una bendición disfrazada para la Iglesia colombiana. En el lugar donde antes estaba la oficina privada de Mendoza, ahora funciona el Centro de Transparencia Patrimonial Religiosa, donde cualquier ciudadano puede verificar la autenticidad de cualquier objeto sagrado en tiempo real. Y en la entrada hay una placa con una frase que resume la lección más profunda de toda esta historia. La fe auténtica no teme a la transparencia. Solo los que traicionan la confianza sagrada necesitan las sombras. En la luz de la verdad, lo divino resplandece con mayor pureza. Si crees que este tipo de transparencia debe aplicarse a todas las instituciones religiosas que custodian patrimonio sagrado, comparte este video. En un mundo donde la fe puede ser comercializada, necesitamos sistemas que protejan lo sagrado de quienes lo convertirían en negocio. ¿Y tú? ¿Has visitado basílicas o santuarios donde te has preguntado sobre la autenticidad de los objetos venerados? Cuéntanos en los comentarios tu experiencia con el turismo religioso. La vigilancia respetuosa de los fieles es la mejor protección contra la comercialización de lo sagrado.